La lluvia comenzó suavemente, casi imperceptible, como si el cielo se avergonzara de llorar ante tanta gente. Rafael Monteiro salió del vehículo blindado con la chaqueta doblada sobre el brazo y sus zapatos italianos reflejando las luces amarillas del estacionamiento. El conductor intentó abrirle el paraguas, pero él lo rechazó con un breve gesto, de esos que no necesitan palabras. Estaba acostumbrado a caminar solo, incluso rodeado de gente, y aquella noche de jueves, en una ciudad que no era la suya, lo único que deseaba era una comida caliente y silencio. El restaurante estaba ubicado en una discreta esquina de Ouro Preto, Minas Gerais. No era el tipo de lugar que Rafael solía frecuentar. Ni estrellas Michelin, ni carta de vinos importados, ni metre de traje. Solo una fachada de piedra colonial, una pesada puerta de madera y un letrero descolorido que decía «Sabor da Serra», sabor de la sierra. Entró únicamente porque el hotel donde se hospedaba había cerrado temprano su cocina y su asesor le había recomendado ese lugar como la mejor opción de la región. En el interior, el ambiente era cálido. Mesas rústicas de madera cubiertas con manteles a cuadros, un intenso aroma a feijão tropeiro, un plato tradicional brasileño, mezclado con café recién hecho y pan de queso recién horneado. Había unas 15 personas dispersas por la sala, en su mayoría lugareños, charlando tranquilamente mientras la televisión mostraba las noticias en una esquina. Era el tipo de lugar que evocaba recuerdos de la infancia, incluso para quienes nunca la habían tenido. Rafael eligió la mesa más alejada, cerca de la ventana. Se sentó de espaldas a la entrada y miró la calle mojada mientras esperaba la carta. Miró el móvil unos segundos y vio 3 mensajes de su socio, 2 de su contable y 1 de su abogado. Ninguno de nadie que le preguntara cómo estaba. Guardó el móvil en el bolsillo de la chaqueta y respiró hondo. Fue entonces cuando escuchó la voz. No era una voz cualquiera, era esa voz. La voz que había memorizado incluso antes de saber su propio nombre. La voz que decía buenos días con aroma a café recién hecho y susurraba buenas noches con los labios apoyados en su cuello. La voz que, durante 5 años, había sido la banda sonora de todo lo que él consideraba su hogar. Buenas noches, señor. Aquí tiene el menú. El plato del día es pollo con ocra y polenta. ¿Le gustaría que le trajera un poco de agua mientras elige? Rafael levantó lentamente la vista, y el mundo se detuvo. Frente a él, con un delantal manchado de salsa, el pelo recogido apresuradamente en un moño y los ojos cansados de trabajar desde temprano por la mañana, estaba Clara, su exesposa, la mujer a la que había dejado 3 años antes, en un día lluvioso parecido a aquel. Pero había algo más. Algo que le hizo hundir el corazón en un abismo que no sabía que existía dentro de su propio pecho. Clara estaba embarazada, evidentemente embarazada, de 7, tal vez 8 meses. Su vientre redondo bajo la camisa negra del uniforme, sus pies hinchados con zapatos planos, sus manos agarrando la bandeja con una firmeza que no coincidía con el temblor que notó en sus dedos cuando finalmente sus miradas se cruzaron. Clara también lo reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par por un segundo, solo un segundo, antes de volver a la expresión neutra que parecía haber ensayado para sobrevivir. Tragó saliva con dificultad, se ajustó el delantal y repitió en voz más baja: ¿te puedo traer un poco de agua? Rafael abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lo intentó de nuevo. Nada. Era como si todas las palabras que conocía hubieran huido de golpe, dejando solo el peso de todo lo que no dijo cuando debió haberlo dicho. Clara no esperó respuesta. Dejó el menú sobre la mesa y se dio la vuelta, regresando a la cocina con pasos firmes, pero demasiado rápidos para alguien que no estuviera huyendo de algo. Se quedó allí, inmóvil, con las manos extendidas sobre el mantel a cuadros, mirando fijamente el espacio vacío que ella acababa de ocupar. Su aroma seguía ahí, lavanda y jabón de glicerina, el mismo de siempre, el mismo que cuando ella apoyó la cabeza en la almohada junto a la suya, el mismo que cuando lloró en el baño pensando que él no la oía, el mismo que cuando hizo la maleta y se quedó en la puerta, esperando que él dijera algo, cualquier cosa, una sola palabra que la hiciera quedarse. No dijo nada. Y ahora, 3 años después, allí estaba ella, embarazada, sirviendo mesas, en un pequeño pueblo de Minas Gerais. Y él estaba allí, un millonario, solo, en una mesa para uno. La ironía no tenía gracia. Era de esas cosas que duelen como una fractura abierta que nadie ve. Rafael Monteiro tenía 38 años y un patrimonio neto de 140 millones de reales. Empezó de cero, como le gustaba decir en las entrevistas, aunque cero era un eufemismo generoso para la pobreza en la que nació. Hijo de una lavandera y de un padre que aparecía cada 2 o 3 meses, oliendo a cachaza y pidiendo dinero. Creció en una choza de 2 habitaciones en las afueras de Contagem, en la zona metropolitana de Belo Horizonte, compartiendo colchón con 2 hermanos y aprendiendo desde pequeño que el mundo no le debía nada a nadie.
A los 16 años trabajaba como ayudante en un taller mecánico. A los 18 reparaba teléfonos celulares en un puesto callejero. A los 21 años vendió su primer lote de dispositivos reacondicionados a una tienda en el centro. A los 25 ya tenía una empresa de tecnología que suministraba equipos a pequeñas empresas. A los 30 cerró su primer contrato de $1 millón con una cadena minorista nacional. A los 30 y a los 5 años apareció en la portada de una revista de negocios con el título El genio que surgió del fango. En el artículo nadie preguntó por la cicatriz en su barbilla de cuando su padre le arrojó una botella a la cara a los 9 años. Nadie preguntó por qué no bebía alcohol, nunca, ni siquiera una copa de champán durante los brindis de Año Nuevo. Nadie preguntó por qué dormía con la luz del pasillo encendida, incluso en su apartamento de $4 millones, porque la oscuridad aún lo transportaba a la choza de Contagem y a los sonidos de la noche que llegaban con su padre borracho abriendo la puerta. La revista contó la versión que el mundo quería oír, la versión del ganador, la versión limpia, editada y empaquetada para inspirar. Nadie quería oír la versión real, porque la versión real no vende revistas. La versión real huele a licor barato, miedo y a colchón mojado de un niño que se orina en la cama porque tiene pesadillas todas las noches. El artículo hablaba de su visión estratégica, de su habilidad para negociar, de su disciplina inquebrantable. No hablaba del precio que pagó por todo eso. No hablaba de las noches que trabajaba hasta las 3 de la mañana mientras Clara dormía sola en la cama de matrimonio. No hablaba de los aniversarios de boda que olvidó, de las cenas que se enfriaron, de los viajes que ella planeó y él canceló con un mensaje de texto. No hablaba del día en que ella perdió a un bebé de 11 semanas y él estaba en una reunión en Sao Paulo. Y cuando regresó 2 días después, la encontró sentada en el suelo de lo que habría sido la habitación del bebé, abrazando un osito de peluche que había comprado en secreto. No habló de nada de eso, porque nadie le preguntó y porque nunca se ofreció. Clara fue la primera en creer en él cuando no era nadie. Se conocieron cuando él tenía 23 años y ella 20. Él reparaba celulares en su puesto en la Rua São Paulo, en el centro de Belo Horizonte. Ella pasaba por allí todos los días de camino a la escuela de enfermería, siempre con una mochila demasiado pesada para ella, pequeña, siempre con una sonrisa que parecía haber sido puesta allí a propósito para alegrar ese trozo gris de acera. Él no intentó entablar conversación, no era de ese tipo. Pero un día a ella se le cayó el celular, se le rompió la pantalla y regresó llorando porque no tenía dinero para arreglarlo y lo necesitaba para sus estudios universitarios. Él se lo arregló gratis. Al día siguiente, ella volvió con un frasco de brigadeiro, un dulce de chocolate brasileño, que había preparado su madre. Él dijo que no era necesario. Ella le dijo que lo sabía, pero que de todos modos quería darle las gracias. Así empezó todo. Sin declaración, sin beso de película, sin banda sonora. Comenzó con una pantalla rota y un tarro de brigadeiro, un dulce de chocolate brasileño. Y creció lentamente, como suelen hacerlo las cosas verdaderas, sin prisas ni garantías. En los primeros meses se encontraban casi por casualidad. Ella pasaba por el puesto, él le ofrecía café de un termo, ella aceptaba y charlaban cuando había poco tráfico. Clara hablaba de sus clases, de los pacientes que atendía durante sus prácticas, de su miedo a no poder terminar la universidad por falta de dinero. Rafael hablaba de sus planes, de los móviles que iba a vender, del futuro que veía con tanta claridad que parecía que ya lo vivía. Ella admiraba eso en él, la certeza inquebrantable de que las cosas saldrían bien, incluso cuando todo a su alrededor decía lo contrario. Y él admiraba en ella algo que tardaría años en comprender y aún más en valorar: la capacidad de mirar a alguien y ver no lo que tiene, sino lo que es. El primer beso ocurrió bajo una parada de autobús, durante una lluvia de verano, 3 meses después del tarro de brigadeiro, un dulce de chocolate brasileño. Ella estaba empapada, él también. Ella se rió de su pelo pegado a la frente. Él la miró, a sus grandes ojos, a su risa espontánea, a la lluvia que le corría por la cara como si el cielo mismo dibujara algo allí, y la besó, sin previo aviso, sin preguntar, sin planearlo. Fue el único acto verdaderamente espontáneo en la vida de Rafael Monteiro, y quizás fue el mejor. Clara vio a Rafael durmiendo en el suelo de la primera pequeña tienda que alquiló porque no tenía dinero para muebles. Le trajo una manta y una almohada. Ella escuchó a Rafael llorar de rabia cuando su primer gran cliente canceló el contrato sin previo aviso. No dijo nada, simplemente se sentó a su lado y permaneció allí hasta que él se calmó. Clara firmó como aval de su primer préstamo bancario, poniendo su nombre en una deuda que podría haberlos arruinado a ambos. Nunca pidió nada a cambio, jamás. Ni siquiera cuando la empresa empezó a crecer y él empezó a cambiar, porque cambió, no de repente, como un volcán, sino poco a poco,
como la marea que sube, y cuando te das cuenta, el agua ya te llega hasta el cuello. El éxito entró en la vida de Rafael como un invitado que se queda. Primero llegó el coche nuevo, luego el apartamento más grande, después las cenas con empresarios, los eventos, los viajes de negocios, los trajes a medida, los relojes que costaban más que la casa donde creció. Y Clara se quedó atrás, no porque él la empujara, sino porque simplemente dejó de mirar dónde estaba ella. Intentó seguirles el ritmo, intentó vestirse diferente, hablar diferente, frecuentar los lugares que él ahora frecuentaba. Pero había algo en la apariencia de las otras mujeres, las mujeres de su nuevo mundo, que la hacía sentir como si llevara un disfraz que no le pertenecía. Eran delgadas, rubias, elocuentes, seguras de sí mismas. Clara era morena, bajita, con las manos ásperas de lavar platos y ojos grandes que aún se sobresaltaban con el sonido de un trueno. No pertenecía a ese mundo. Y lo peor era que nadie se lo decía directamente. Nadie era lo suficientemente cruel como para decirle, no eres una de nosotros. La crueldad era más sutil. Era una sonrisa condescendiente cuando pronunciaba mal una palabra. Era una pausa educada antes de cambiar de tema cuando intentaba unirse a la conversación. Era ser ignorada con delicadeza, como si fuera un mueble decorativo que no combinaba con la habitación pero que nadie quería tirar por cortesía. Clara una vez compró un vestido nuevo para acompañar a Rafael a un evento de la empresa. Pasó la tarde eligiendo, probándose cosas, mirándose en el espejo con esa mezcla de esperanza e inseguridad de alguien que quiere complacer y teme no lograrlo. Cuando Rafael la vio, dijo, «Hermosa, ¿nos vamos?». 2 palabras y una invitación apresurada. En el evento, pasó toda la noche a su lado sin que él la presentara a nadie. Él hablaba, gesticulaba, negociaba, sonreía a las personas adecuadas, y ella estaba allí, junto a él, como una sombra que alguien olvidó borrar. Al regresar a casa, se quitó el vestido en silencio y lo colgó en una percha. Nunca más volvió a usarlo. Poco a poco, empezó a sentir que él tampoco pertenecía ya a su mundo. La primera vez que Rafael la hizo sentir invisible fue en una cena de negocios. Uno de los socios le preguntó a qué se dedicaba. Antes de que pudiera responder, Rafael dijo, «Se encarga de la casa». 3 palabras. 3 palabras que borraron 6 años de universidad, prácticas, turnos de noche y un diploma que había colgado con orgullo en la pared. Era enfermera. Había trabajado en la UCI de un hospital público durante sus años más difíciles. Había sostenido las manos de personas moribundas cuando Rafael aún dormía en el suelo de una tienda vacía. Pero en esa mesa, frente a esas personas, era simplemente alguien que se encargaba de la casa. Clara no se quejó esa noche, ni la siguiente, ni las muchas que siguieron. Aprendió a tragar, aprendió a sonreír cuando dolía, aprendió a decir todo está bien cuando nada estaba bien. Aprendió a dormir abrazando su propia almohada porque su lado de la cama casi siempre estaba vacío. Y cuando perdió al bebé, algo dentro de ella se rompió de una manera que ninguna cantidad de pegamento en el mundo podría arreglar. Esperó a que Rafael regresara de São Paulo. Esperó a que la abrazara, a que llorara con ella, a que le dijera que lo intentarían de nuevo, que todo estaría bien, que no estaba sola. Pero cuando llegó, con el teléfono pegado a la oreja y la maleta aún en la mano, la miró y le dijo, «Lo siento, cariño. Tengo que ocuparme de unas cosas en la oficina y vuelvo enseguida». No regresó esa noche. Clara hizo la maleta al día siguiente, metió todas sus pertenencias, que no eran muchas, en 2 maletas y una caja de cartón. Esperó en la puerta, esperó a que él se diera cuenta. Esperó a que colgara el teléfono, dejara la hoja de cálculo, dejara el dichoso contrato que estaba revisando y la mirara. Que la mirara de verdad, como la miraba cuando no tenía nada más que a ella. Miró, vio las maletas, vio la caja, vio los ojos rojos y dijo, «Clara, ¿qué es esto?» «Me voy, Rafael». «¿A dónde vas?» «A pesar de...». Permaneció en silencio durante unos segundos. Luego suspiró, como quien recibe malas noticias en medio de un día ajetreado. «Mira, si es por el viaje, ya lo expliqué. Era una reunión importante. No podía simplemente... No se trata del viaje». «Entonces, ¿para qué sirve?» Ella lo miró a los ojos, y en esa mirada estaba todo. Todo el dolor acumulado, todo el amor desperdiciado, toda la soledad compartida con una almohada vacía. Estaba el tarro de dulce de chocolate, la pantalla rota, el colchón en el suelo, la garantía del préstamo, las mantas que ella se llevaba, las noches que se quedaba. Estaba todo lo que ella le daba y todo lo que él no veía. «Es porque ya no existo para ti, Rafael, y necesito existir en algún lugar». No respondió. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que ella tenía razón, y saber que alguien tiene razón al irse es peor que cualquier discusión,
porque no hay argumento que pueda hacer volver a alguien que ya ha decidido que merece algo mejor que la nada que recibe. Clara se marchó. La puerta se cerró y Rafael volvió a la hoja de cálculo. En los meses siguientes esperó a sentir la pérdida. Esperó a que el dolor llegara como un tsunami, como en las películas y las canciones. Pero no llegó ningún tsunami. Lo que llegó fue el vacío. Un vacío discreto y silencioso que se instaló en los rincones del apartamento como polvo. El vacío estaba en la taza extra en el armario, en el cepillo de dientes que ya no estaba, en el lado izquierdo de la cama que ya nadie ocupaba, en el silencio de las mañanas de domingo que antes olían a café con leche y al sonido de su tarareo en la cocina. Llenó el vacío con trabajo, más contratos, más reuniones, más viajes, más dinero. Salía con otras mujeres, mujeres hermosas y sofisticadas que conocían el precio de su reloj y sonreían como correspondía. Ninguna le trajo una manta cuando la necesitó. Ninguna preparó brigadeiro, un dulce de chocolate brasileño. Ninguna se quedó. Firmó los papeles del divorcio por poder. Su abogado se encargó de todo. Clara no pidió nada, ni un solo centavo, ni una parte de los bienes, ni pensión alimenticia. Firmó los papeles y desapareció como por arte de magia, como si nunca hubiera existido. Y ahora, 3 años después, volvía a existir. Allí, en aquel restaurante, embarazada, con los pies hinchados y el delantal manchado, pero con su dignidad intacta. Rafael permaneció sentado a la mesa durante 20 minutos sin pedir nada. Cuando se le acercó otra camarera, una joven con coleta y aparatos dentales, pidió agua y pollo con ocra. Comió sin saborear nada. Masticaba como si masticara cemento. Bebía el agua como si bebiera vidrio molido. Sus ojos no dejaban de buscar. Clara estaba caminando por la sala de estar, pero había desaparecido en la cocina y nunca regresó. Cuando pidió la cuenta, la chica de la coleta le trajo el papel doblado dentro de un platito de porcelana. Pagó con un billete de $100 y le dijo que se quedara con el cambio. La chica le dio las gracias, sorprendida. Se levantó, se puso la chaqueta y se dirigió a la puerta. Se detuvo, miró hacia atrás. La cocina estaba allí, tras una puerta batiente, y supo que Clara estaba al otro lado. Se fue. En el coche, mientras el conductor avanzaba en silencio por la oscura carretera de regreso al hotel, Rafael apoyó la cabeza en la ventanilla y cerró los ojos. La lluvia golpeaba el techo del coche con un ritmo que parecía un latido. Y por primera vez en 3 años, sintió. Lo sintió todo. Sintió como si alguien hubiera abierto una represa en su pecho y toda el agua contenida inundara ahora cada rincón de su cuerpo. No lloró. Rafael Monteiro no lloró. Había aprendido a los 7 años que llorar no solucionaba nada. Cuando su padre lo golpeó y su madre le dijo: «Trágate las lágrimas, hijo mío. Llorar no te llena el estómago». Así que se las tragó. Se las tragó esa noche y todas las demás. Se las tragó hasta que olvidó que tenía glándulas lagrimales. Se las tragó cuando perdió su primer trabajo, cuando su primer socio lo traicionó, cuando el banco amenazó con embargar la tienda, cuando su madre llamó pidiendo dinero con una voz ahogada por la emoción, la voz de alguien demasiado orgulloso para pedir, pero demasiado necesitado para no hacerlo. Se las tragó cada vez que la vida se ponía difícil, porque aprendió que tragar es lo que hacen los hombres, especialmente los hombres que venían de donde él venía. Pero esa noche, en el asiento trasero de aquel coche blindado que costaba más que todo el restaurante, sintió como todas las lágrimas que había reprimido durante 38 años intentaban escapar a la vez. No durmió esa noche. Se sentó en la cama del hotel en la oscuridad, mirando fijamente la pared. La habitación era hermosa. Decoración colonial, sábanas camas de algodón egipcio, un minibar bien surtido, y de repente todo parecía obsceno. La comodidad parecía obscena. La suavidad de las sábanas parecía obscena. Él estaba allí, rodeado de lujo, mientras Clara se encontraba en una casa de 2 habitaciones con los pies hinchados y dolorida de espalda, llevando toda una vida en su vientre y bandejas en sus manos. Pensó en Clara, en su vientre, en el padre de ese niño, en la vida que llevaba sin él, en el hecho de que ella trabajaba de camarera con 8 meses de embarazo, mientras él se alojaba en un hotel que cobraba $1,200 la noche. ¿Qué le pasó? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué no era enfermera? ¿Quién era su padre? ¿La trataba bien? ¿Era feliz? Las preguntas se arremolinaban como cuchillas dentro de su cabeza, hiriéndolo desde dentro. A la mañana siguiente, Rafael tenía una reunión con representantes de una empresa minera local. Ese era el motivo del viaje, un contrato para suministrar tecnología de monitoreo ambiental. Millones en juego. El tipo de reunión que, en circunstancias normales, lo habría absorbido por completo. Pero esa mañana, sentado frente a hombres con corbata y gráficos proyectados en la pared, solo veía a Clara, el delantal manchado,
los pies hinchados, los ojos cansados que, por un instante, se abrieron de par en par al verlo, antes de cerrarse de nuevo como una puerta. La reunión concluyó con apretones de manos y sonrisas profesionales. Rafael salió del edificio y, en lugar de regresar al hotel, le dijo al conductor: «Llévame a ese restaurante de ayer». El conductor miró por el retrovisor, confundido. Eran las 11 de la mañana. Probablemente el restaurante ni siquiera estaba abierto, pero no lo cuestionó. Los chóferes de hombres ricos aprenden pronto que pedir es más peligroso que obedecer. Sabor da Serra estaba abierto, menos concurrido que por la noche, pero abierto al fin y al cabo. El aroma del almuerzo ya inundaba el comedor: arroz, frijoles, col rizada salteada, chicharrones. Rafael entró y eligió la misma mesa que ayer. Se sentó y esperó. Esta vez fue Clara quien vino. Se detuvo frente a la mesa con el bloc de pedidos en la mano, con la mirada fija en el papel, como si no quisiera arriesgarse a mirarlo. «Buenos días. El plato del día es lomo de cerdo con tutu, un tipo de guiso de alubias, y col rizada. ¿Quiere un poco?» «Clara». Ella sujetó el lápiz con fuerza. Él vio cómo se le ponían blancos los nudillos de los dedos. «Soy camarera aquí, Rafael. Si quieres pedir algo, lo anotaré. Si no, hay otras mesas disponibles». Su voz era firme, pero él reconoció esa firmeza. Era la misma firmeza de alguien que sujeta con ambas manos un vaso roto para evitar que el agua se derrame. En cualquier momento podría romperse. «Quiero el plato del día», dijo en voz baja, «y quiero saber cómo estás». «Estoy bien. El plato estará listo en 15 minutos». Ella se dio la vuelta y se alejó. Él la miró de espaldas, el nudo de su delantal bien ajustado sobre su cintura, el vientre que lucía con una elegancia que no debería ser posible para alguien que carga con tanto peso, y no se refería solo al embarazo. El plato llegó en la mano de la chica de la coleta. Clara no regresó a esa mesa. Rafael comió despacio, prestando atención a cada bocado como si intentara memorizar el sabor, como si esa simple comida contuviera algún mensaje que necesitara descifrar. Permaneció hasta después de la hora del almuerzo, cuando el comedor se vació y las camareras comenzaron a limpiar las mesas. Fue entonces cuando escuchó una conversación que venía de la cocina y que no debía haber oído. «Clara, siéntate un rato, chica. ¿Tienes el tobillo así de hinchado y quieres llevar una bandeja?» Era una voz femenina, de mayor edad, probablemente la dueña del restaurante o la cocinera. «Estoy bien, dona Nilda. Necesito terminar. Tienes que sentarte. El bebé necesita que te sientes. Has trabajado demasiado hoy». «¿Si me siento? ¿Quién me atenderá en la mesa del fondo?» «Jessica abrirá la puerta. Siéntate, come algo. Apenas has almorzado». Hubo una pausa. Luego se oyó el sonido de una silla al ser apartada. Y después un suspiro largo y profundo, de esos que cargan con el peso de todo un día o de toda una vida. Rafael cerró los ojos. Ese suspiro, conocía ese suspiro. Era el mismo que Clara dejaba escapar cuando creía que estaba dormido. El suspiro de alguien demasiado cansado para quejarse y demasiado fuerte para rendirse. Dejó el dinero sobre la mesa y salió. Pero no regresó al hotel. Se quedó en la acera frente al restaurante, bajo el toldo, mirando la calle empedrada y pensando en qué hacer. Porque por primera vez durante muchos años, Rafael Monteiro no tuvo ningún plan. No tenía ninguna estrategia. No tenía una hoja de cálculo. Solo sentía un dolor sordo en el centro del pecho y la absoluta certeza de que no podía abandonar esa ciudad sin comprenderla. Pasó la tarde vagando por las calles de Ouro Preto como un turista perdido. Entró en iglesias barrocas sin mirar los altares. Se sentó en plazas sin observar a la gente. Compró un café que no bebió, todo el tiempo pensando, todo el tiempo volviendo al mismo lugar. Clara. Podía simplemente llamar al abogado, averiguar dónde vivía y enviarle un cheque. Eso es lo que haría el viejo Rafael. Resolverlo con dinero. Resolverlo sin necesidad de sentir. Resolverlo sin necesidad de mirarla a los ojos y ver todo lo que había destruido. Pero algo esa mañana, algo en la forma en que sostenía el lápiz, en la forma en que decía «soy camarera», en la forma en que llevaba su vientre con la dignidad de una reina con un vestido de algodón, algo ahí le impedía ser el viejo Rafael. Al caer la tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse tras las montañas y la ciudad adquiría ese tono dorado propio de las ciudades históricas, Rafael regresó al restaurante. Esta vez no entró. Se quedó al otro lado de la calle, apoyado contra el muro de una iglesia, esperando. No sabía qué esperaba. Quizás esperaba a que ella saliera para poder hablar con ella afuera, sin el uniforme, sin la bandeja, sin la jerarquía de cliente y camarera que los colocaba en lados opuestos de la mesa. Clara se marchó a las 7:30. Se había cambiado el uniforme por unos pantalones de chándal grises y una blusa de punto holgada. Llevaba una bolsa de tela al hombro y caminaba despacio, con la mano apoyada en la parte baja del abdomen, como si quisiera ayudarse a sí misma a soportar el peso.
Tenía el rostro cansado, pero había algo en él. Una serenidad extraña, casi luminosa, que él no recordaba haber visto cuando estaban juntos. Giró a la izquierda en una calle estrecha y con cuestas. Rafael la siguió a cierta distancia, sintiéndose ridículo, sintiéndose mal, sintiéndose como alguien que no tiene derecho a estar allí, pero que no puede estar en ningún otro lugar. Clara caminó durante unos 10 minutos, hasta que se detuvo frente a una casita con una fachada azul desconchada, un pequeño helecho en la ventana y un tendedero en el patio. Abrió la puerta con una llave, entró y encendió la luz de la sala. A través de la ventana, Rafael vio que era una habitación sencilla. Un sofá, una mesita, un televisor pequeño. En la pared, un cuadro que no lograba distinguir bien. Y en un rincón, una mecedora junto a una cuna de madera. La cuna ya estaba allí, esperando, y eso, por alguna razón, era más de lo que podía soportar. Esa noche, Rafael regresó al hotel con una decisión que, en realidad, no era una decisión, sino más bien una necesidad. Necesitaba hablar con Clara, no como el exmarido millonario, no como alguien que venía a ofrecerle dinero o a pedirle perdón, sino como el hombre que una vez le arregló un celular gratis y, a cambio, recibió un frasco de brigadeiro. Al día siguiente, canceló su vuelo de regreso a Belo Horizonte. Llamó a la oficina y dijo que se quedaría unos días más para ultimar los detalles del contrato. Nadie lo cuestionó. Nadie jamás cuestionó a Rafael Monteiro. Regresó a Sabor da Serra a la hora del almuerzo. Se sentó en la misma mesa. Clara lo vio, y esta vez no abrió los ojos de par en par. Solo apretó ligeramente la mandíbula, como si se preparara para un golpe. «El plato del día es pollo de corral con arroz pequí», dijo ella sin mirarlo. «Clara, por favor, dame 5 minutos. Estoy trabajando. Lo sé, y lo respeto, pero necesito...» «No necesitas nada, Rafael». Ahora lo miró, y sus ojos eran como 2 puertas cerradas con llave. «Nunca has necesitado nada, y menos a mí». La frase le impactó como un clavo, no por el tono, calmado, casi clínico, sino por la verdad que encierra, porque ella tenía razón. Había vivido los últimos años como si no necesitara nada ni a nadie, y ahí estaba él, necesitando 5 minutos de atención de la mujer a la que había ignorado durante años. La ironía era insoportable. «Tienes razón», dijo, «nunca lo necesité, o al menos eso creía, pero estoy aquí, Clara, y no puedo irme». Se quedó inmóvil unos segundos mirándolo como si intentara decidir si abrir una puerta o cerrarla con otra llave. Luego dijo, en un tono que no era ni invitación ni rechazo, simplemente una afirmación: «Mi descanso es a las 2. Hay un banco en la plaza de la iglesia, a 2 cuadras de aquí. Si quieres esperar, es tu problema». Y entonces dio un giro. Rafael esperó. A las 2 en punto, estaba sentado en un banco del parque, junto a una mujer que alimentaba palomas y un perro callejero que dormía bajo un árbol. El sol brillaba con fuerza, pero la sombra de la iglesia cubría la mitad de la plaza, creando un dibujo irregular sobre el pavimento de piedra. Clara apareció a las 2:12. Se sentó en el otro extremo del banco, a casi 1 metro de distancia de ellos, como si ese espacio fuera una frontera que ninguno de los dos tuviera permitido cruzar. Permanecieron en silencio durante casi 1 minuto. Ella habló primero. «¿Qué quieres, Rafael?» «Quiero entender». «¿Entender qué?» «¿Cómo acabaste aquí? ¿Qué pasó? ¿Quién...?» Se detuvo. No sabía cómo preguntar sobre el embarazo sin parecer un entrometido en una vida que ya no le pertenecía. «¿Quién es el padre?», terminó ella, con una media sonrisa que no delataba el humor alguno. «¿Eso es lo que quieres saber?» «No es eso. Quiero decir, yo quiero saber cómo estás». «Amén. Tengo 8 meses de embarazo, trabajo 10 horas al día como camarera y vivo en una casa de 2 habitaciones alquilada. Así soy yo». Lo dijo sin autocompasión, sin enfado, sin dramatismo. Lo dijo como si estuviera enumerando artículos en un mercado. Ahora bien, si tu verdadera pregunta es si soy feliz, la respuesta es mucho más que cuando vivía contigo. Eso dolió. Dolía como siempre duele la verdad. «Clara, déjame hablar, Rafael, porque me lo pediste y voy a responder. Pero solo responderé una vez, así que presta atención». Se acomodó en el banco, recostando el vientre, y miró al frente, donde las palomas picoteaban el suelo. «Cuando me fui de casa, no tenía nada, absolutamente nada. No quería ni un céntimo de ti porque no quería nada que me atara a ti. Volví a casa de mi madre en Betim. Me quedé allí 3 meses, intentando recomponerme. Mi madre me miraba con esa expresión de «te lo dije», que no ayudaba mucho, pero al menos tenía un techo sobre mi cabeza. Hizo una pausa. Rafael no se movió.
Intenté volver a ejercer la enfermería, pero mi licencia había caducado durante los años que estuve ausente, y para renovarla necesitaba un curso de actualización que costaba dinero que no tenía. Trabajé un tiempo cuidando a ancianos, luego como auxiliar de limpieza en un hospital, después como dependienta en una panadería. Cada trabajo era peor que el anterior. No porque fuera menos capaz, sino porque cuando dejas de trabajar para ser la esposa de alguien, el mundo te trata como si hubieras elegido no ser nadie. Su voz era firme, pero sus manos se aferraban al bolso que tenía en el regazo como si buscara algo a lo que aferrarse. Vine a Ouro Preto porque una amiga de mi madre conocía a doña Nilda, que necesitaba una camarera. No era lo que yo quería, pero era lo que había disponible. Y doña Nilda es una buena mujer. Me dio trabajo, me dio respeto, me dio un lugar donde volver a ser alguien. Aquí, nadie sabe que estuve casada con un millonario. Nadie me mira con lástima. Nadie me mira pensando que soy la ex esposa que no pudo retener a su rico marido. Aquí soy simplemente Clara. Clara, la que sirve mesas, la que sonríe a los clientes, la que lleva las bandejas. Y eso, Rafael, eso es más de lo que era en tu casa. Tragó saliva con dificultad. La señora de las palomas se había ido. El perro seguía durmiendo. ¿Y el bebé?, preguntó en un susurro. Clara se miró el vientre, y por primera vez desde que él la había vuelto a ver, algo cambió en sus ojos. Se suavizaron, como si, al mirarse el vientre, estuviera viendo lo único en el mundo que tenía sentido. El padre es un hombre que conocí aquí, Mateus. Es profesor de historia en la escuela municipal. Nos conocimos en el mercado, aunque parezca mentira. Estaba comprando plátanos y se le cayó una bolsa de tomates en el pie. Una sonrisa genuina y pequeña que iluminó su rostro cansado por un instante. Mateus no tiene dinero, no tiene un coche importado, no tiene un reloj suizo, pero está ahí, todos los días. Me pregunta cómo estoy, me cocina cuando llego cansada a casa, montó la cuna con sus propias manos, llora cuando siente las patadas del bebé. Está ahí, Rafael, simplemente está ahí. Cada palabra era un ladrillo. Y Rafael sentía cómo cada una caía sobre su pecho, construyendo algo que no sabía si era una casa o una prisión. No estamos juntos, continuó Clara. O sea, no oficialmente. Él quiere estarlo, sé que quiere. Pero sigo teniendo miedo. Tengo miedo de volver a necesitar a alguien y que ese alguien desaparezca. Tengo miedo de volver a creer y que me olviden otra vez. Así que vamos despacio. Él lo entiende, está esperando. No me presiona, simplemente se queda ahí. Se giró y miró a Rafael a los ojos. Y en esa mirada había algo que él no esperaba. No había odio, no había resentimiento, no había sed de venganza, solo la aterradora claridad de alguien que ya había pasado por lo peor y había descubierto que había sobrevivido. Así que eso es todo, Rafael. Esta es mi vida. No es la vida que imaginé. No es la vida que quería cuando me casé contigo a los 22 años, pensando que el amor era suficiente. Pero es una vida real, es mía. Y por primera vez en mucho tiempo, me despierto por la mañana y sé quién soy. Se puso de pie, se ajustó el bolso al hombro y lo miró por última vez. No te odio, no tengo energía para eso, y sinceramente, el odio es un lujo que una mujer embarazada que trabaja 10 horas al día no se puede permitir. Lo dijo con una ligereza que no era humor, sino una coraza. Pero ya no te necesito, ya no. Y si viniste aquí por lástima, por culpa, o porque viste a tu exesposa embarazada sirviendo mesas, y sentiste que debías hacer algo para aliviar tu conciencia, puedes irte con la conciencia tranquila. Yo elegí esta vida, y es mía. Hizo ademán de levantarse, pero se detuvo. Miró sus propias manos, las marcas de quemaduras de la sartén caliente en sus muñecas, sus uñas cortas y sin pintar. Manos que antes habían sido suaves y bien cuidadas, manos que ahora tenían callos, pequeñas cicatrices y una fuerza que provenía de soportar su propio peso sin ayuda de nadie. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Rafael? Cuando me fui de tu casa, pensé que me iba a morir. No literalmente, sino por dentro. Pensé que sin ti no era nada, porque durante años me trataste como si no valiera nada. Y cuando tratas a alguien como si no valiera nada durante mucho tiempo, empieza a creérselo. Pero luego vine aquí y llevé mi primera bandeja. Y atendí a mi primer cliente y recibí mi primer gracias, señorita, de un señor que ni siquiera sabía mi nombre. Y en ese gracias había más reconocimiento que en 5 años de matrimonio contigo. Así que no necesito que arregles nada. Ya me he arreglado yo sola. Y se marchó. Regresó al restaurante con los mismos pasos firmes de alguien que carga con el peso del mundo sobre sus hombros y se niega a doblegar la espalda. Rafael permaneció sentado en el banco. Se quedó allí un buen rato. El sol cambió de posición, las sombras se movieron, el perro se despertó, bostezó y volvió a dormirse. Y él se quedó allí, con las manos sobre las rodillas y la mirada fija en el suelo,
intentando asimilar algo que ninguna hoja de cálculo, ningún contrato, ningún estado financiero podía cuantificar: el peso de haber sido la causa del dolor de alguien que solo le había dado amor. Esa noche, Rafael no regresó al restaurante. Se quedó en su habitación de hotel, sentado en el sillón junto a la ventana abierta, escuchando las campanas de la iglesia que sonaban cada hora. Pensó en la vida que había construido: 140 millones de reales, 3 empresas, 2 apartamentos, un coche blindado, reputación de genio y una cama doble que solo él ocupaba. Pensó en Clara, en la casa con la fachada azul desconchada, en la cuna de madera en el rincón de la habitación, en el hombre que le dejó caer un tomate en el pie y que armó la cuna con sus propias manos, en el hombre que estaba allí. Pensó en lo que significaba estar allí, la brutal sencillez de esa expresión: estar allí, presente, disponible, visible, todo lo que él no era. Pensó en el bebé que perdieron, en las 11 semanas que transcurrieron y luego se esfumaron. Pensó en la habitación que debía ser la guardería y se convirtió en un trastero. Pensó en Clara sentada en el suelo abrazando a su osito de peluche. Pensó en sí mismo en una sala de reuniones en Sao Paulo, discutiendo cláusulas contractuales mientras la mujer a la que había jurado amar se desangraba, en cuerpo y alma, a 600 kilómetros de distancia. Pensó en el día en que ella se fue, la puerta que se cerró, el sonido de esa puerta, el silencio que siguió, el hecho de que volviera a la hoja de cálculo, a la maldita hoja de cálculo, como si una hoja de cálculo pudiera reemplazar el cariño de alguien que te amaba. La vergüenza llegó como una ola. No la vergüenza pública del escándalo y los titulares, sino la vergüenza íntima, esa que solo existe entre uno mismo y el espejo. La vergüenza de darse cuenta de que uno era el villano en una historia donde se creía el héroe. La vergüenza de comprender que toda la inteligencia, la visión estratégica y las habilidades de negociación resultaron inútiles ante lo único que realmente importaba: ser humano. Rafael Monteiro, el genio que surgió del fango, lloró aquella noche. Por primera vez desde que tenía 7 años, lloró sentado en un sillón de un hotel de lujo en Ouro Preto, solo, con la cara entre las manos y todo el cuerpo temblando. Lloró por Clara, lloró por el bebé que perdieron, lloró por la puerta que se cerró, lloró por la hoja de cálculo, lloró por todas las noches que ella durmió sola, lloró por todas las cenas que se enfriaron, lloró por todas las veces que ella dijo «está bien», y él le creyó, porque creer era más fácil que preguntar de verdad. Lloró por sí mismo, por el niño que fue golpeado por su padre y tragó sus lágrimas, por el niño que durmió en el suelo de una tienda vacía, por el niño que juró que si se hacía rico nunca volvería a sentir dolor, y que descubrió, 30 años después, al dolor no le importa el saldo de tu cuenta bancaria. Al día siguiente, Rafael despertó con los ojos hinchados y una extraña claridad mental, de esas que solo se experimentan después de haber llorado todo lo que había que llorar. Se duchó, se puso ropa sencilla, vaqueros y camisa, sin chaqueta ni reloj, y salió del hotel a pie. Caminó por las calles de Ouro Preto sin un destino aparente, pero sus pies lo llevaron, como si tuvieran memoria propia, hasta el restaurante. No entró por la puerta principal. Rodeó el edificio por el callejón lateral y encontró la puerta trasera, que daba a la cocina. Estaba entreabierta. Oyó el tintineo de ollas y sartenes, el chisporroteo del aceite y una voz femenina grave que cantaba una vieja canción de Roberta Miranda. «Disculpe», dijo, llamando suavemente a la puerta. El canto cesó. Una mujer robusta, de pelo corto y delantal floreado, apareció en la puerta con una cuchara de madera en la mano y una expresión que mezclaba curiosidad y recelo. «¿Sí? ¿Es usted la señora Nilda?» «Yo sí. ¿Y tú?» «Me llamo Rafael. Estuve casado con Clara». El rostro de doña Nilda cambió. La desconfianza dio paso a algo que parecía un reconocimiento, no de él, sino de su historia, como si ya supiera quién era antes de que se presentara. «Ah», fue todo lo que dijo. Luego, «Pasa, pero quítate los zapatos, acabo de fregar el suelo». Entró. La cocina era pequeña, calurosa, húmeda, y olía a comida. Tenía ollas enormes en la estufa, especieros en la pared y una mesa en la esquina con un mantel de plástico donde alguien había dejado una taza de café medio vacía. «Clara aún no ha llegado», dijo doña Nilda, revolviendo la olla de nuevo. «Llega a las 11. «Lo sé. De hecho, vine a hablar contigo». Doña Nilda se giró y lo miró. Era una mujer de unos 60 años, con ojos pequeños y vivaces, de esos que sugieren que ha visto mucho y que ya nada la impresiona. «¿Qué se puede decir?» «Quiero saber cómo está, de verdad». Doña Nilda dejó escapar un suspiro que casi sonó a risa. «Te dijo que está bien, ¿verdad?» «Sí, se lo dice a todo el mundo.
Pero yo la veo llegar aquí todos los días con los pies destrozados y la espalda dolorida, y con la sonrisa de alguien que sostiene el mundo con ambas manos para que no se caiga. Trabaja más que ninguna camarera que haya tenido. Nunca se quejó, nunca pidió permiso, nunca llegó tarde. Incluso cuando se sentía mal durante los primeros meses de su embarazo, venía, la mandaba a casa y volvía al día siguiente como si nada hubiera pasado. Doña Nilda colocó la cuchara de madera en el borde de la sartén y se volvió hacia Rafael. No sé qué pasó entre ustedes dos. Ella nunca me contó mucho. Solo sé que llegó aquí como un pajarito con una ala rota. Y poco a poco se fue recuperando, día a día, mesa a mesa, plato a plato. Esta chica tiene una fuerza que la mayoría de la gente no posee. Que yo sepa, ella no tiene. Y si vienes aquí a molestarla otra vez, te advierto que primero tendrás que pasar por encima de mí. La voz de doña Nilda no era amenazante. Era protectora. Era la voz de alguien que adoptó a Clara sin formalidades, sin papeleo, sin obligación. La adoptó porque quiso, porque la vio, porque se quedó. No vine aquí para molestarla, doña Nilda. Vine porque necesito arreglar algo. Todavía no sé qué. No sé cómo, pero necesito hacerlo. ¿Arreglar qué? Se separaron. Ella siguió adelante con su vida. Va a tener un hijo. ¿Le va bien? ¿Qué hay que arreglar? Yo tengo algo que corregir. Doña Nilda guardó silencio durante unos segundos. Luego acercó una silla y señaló otra. Sentarse. Se sentó. Ella se sentó frente a él. Y durante media hora, allí en esa cocina calurosa y ruidosa, Rafael contó la historia que nunca le había contado a nadie. Habló de su padre, de su madre, del taller, de la pantalla rota y del brigadeiro, de los años de construcción y los años de destrucción, de la cena donde dijo, ella cuida la casa, del bebé, de São Paulo, de la hoja de cálculo, de la puerta, del divorcio por poder, de los 3 años de vacío llenos de dinero y mujeres que no hicieron brigadeiro. Doña Nilda escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, se levantó, tomó la taza de café medio vacía, la llenó con café recién hecho de la cafetera y la colocó frente a él. Abuela. Se lo bebió. El café estaba fuerte, amargo y demasiado caliente. Perfecto. Jovencito, dijo doña Nilda volviendo a sentarse, te voy a decir algo y me vas a escuchar, porque tengo edad para ser tu madre y experiencia para ser tu abuela. No puedes arreglar lo que está roto. No se puede recuperar el tiempo perdido. No se puede reparar el dolor que le causaste a esa chica. Lo que sí puedes hacer es no repetirlo. Y quizás, si Dios quiere, ser mejor persona de lo que fuiste. ¿Pero cómo? ¿Cómo hago eso? Empieza por mantenerte cerca sin esperar nada a cambio. Sin pedir perdón, sin buscar alivio, sin esperar que te diga que todo está bien. Mantente cerca porque es lo correcto, no porque alivie tu dolor. Clara no es un remedio para tu culpa. Es una persona que merece paz. Si puedes contribuir a esa paz sin perturbar su vida, hazlo. Si no puedes, aléjate y déjala en paz. Rafael terminó su café, devolvió la taza y dijo, me voy a quedar. En los días siguientes, Rafael Monteiro hizo algo que no había hecho desde sus tiempos de vendedor ambulante. Se quedó. No como el millonario generoso que llega, firma un cheque y se va. Se quedó como alguien que no sabe muy bien qué está haciendo, pero sabe que tiene que estar allí. Regresaba a Sabor da Serra todos los días. Almorzaba y cenaba allí, siempre en la misma mesa. Siempre pedía el plato del día, siempre dejaba una propina generosa, pero no exorbitante. Doña Nilda le advirtió que las propinas excesivas llamarían la atención y despertarían las sospechas de Clara. Empezó a charlar con doña Nilda en la cocina antes de que abriera el restaurante. Traía fruta del mercado, arreglaba un grifo que goteaba, cambiaba una bombilla fundida en el fregadero. Pequeñas cosas, cosas que cualquiera haría por un vecino. Clara lo observaba con recelo. No le dirigió la palabra más allá de lo estrictamente necesario. Buenas noches. Aquí tiene su plato. ¿Quiere más agua? Frases de camarera. Frases de alguien que mantiene la distancia con cortesía. Pero notó pequeños cambios. Al tercer día, ella no apartó la mirada cuando él le dio las gracias. Al quinto día, dejó un café en su mesa sin que él se lo pidiera. Al séptimo día, cuando empezó a llover con fuerza y ella salió del restaurante sin paraguas, él le ofreció el suyo. Ella dudó, miró al cielo, lo miró a él y dijo, lo devolveré mañana. No es necesario. Lo devolveré. Y me lo devolvió. Al día siguiente, perfectamente doblado, lo dejó sobre su escritorio antes de que llegara, como el tarro de brigadeiro, un gesto de intercambio que no era una obligación, sino una elección. Al 10º día, algo cambió. Rafael estaba en el restaurante a la hora del almuerzo cuando vio a Clara apoyada contra la pared, haciendo una mueca de dolor. Se llevó la mano a la parte baja de la espalda y respiró hondo.
Nadie en el comedor se dio cuenta, porque el dolor del embarazo es invisible para quienes no prestan atención. Pero él sí prestaba atención. Prestaba atención de una forma que nunca antes lo había hecho. Se puso de pie, se acercó a ella y le dijo en voz baja: «Siéntese a mi mesa, yo le serviré». Ella lo miró como si estuviera hablando otro idioma. «¿Vas a trabajar de camarero?» Yo era camarero, ¿sabes? En un bar del centro de Contagem, cuando tenía 16 años, sé cómo llevar una bandeja. Rafael para. «Clara, ¿te duele? Siéntate, yo me encargo. A la señora Nilda no le importará. Tú no trabajas aquí. Entonces contrátame por 1 hora». Estuvo a punto de sonreír, casi. La comisura de sus labios se movió medio milímetro antes de que recuperara el control. Pero medio milímetro fue suficiente. «Eres imposible», dijo ella. «Lo sé, siéntate». Ella se sentó. Él tomó el delantal que colgaba detrás de la puerta de la cocina, se lo ató a la cintura y atendió 3 mesas durante la siguiente hora. Se equivocó en un pedido, derramó un vaso de jugo. Doña Nilda lo regañó, haciéndolo sentir como un aprendiz en su primer día. Pero Clara permaneció sentada, con los pies en alto sobre una silla y un vaso de agua con limón que doña Nilda le había traído. Y por primera vez en 10 días, su mirada hacia Rafael no era de desconfianza, era de asombro. El tipo de asombro que surge cuando algo que creías imposible sucede justo delante de ti. Esa noche, cuando él salía del restaurante, Clara apareció en la puerta. «Rafael», se dio la vuelta. «Gracias por la mesa, por el delantal. No hace falta que me des las gracias». «Sí, lo hago». Cruzó los brazos sobre el estómago. «¿Sabes qué es extraño? Llevo 3 años casada contigo y nunca te he visto llevar una bandeja. Tuve que dejarte para que descubrieras que tienes 2 brazos». Se rió, una risa pequeña y sincera que surgió de un lugar que creía seco. «Clara, quiero decirte algo. Y no te pido nada. No te pido perdón, no te pido una segunda oportunidad, no te pido nada. Solo quiero decirte». Ella esperó. «Fui el peor marido que una mujer como tú podría haber tenido. Te ignoré, te menosprecié, te hice invisible, te reduje a una frase en la mesa. No estuve ahí cuando más me necesitabas. No te tomé de la mano cuando Su voz se quebró. Respiró hondo. «Cuando perdimos a nuestro hijo, no te tomé de la mano. Estaba en una sala de juntas discutiendo cláusulas mientras tú estabas sola en el suelo de una habitación vacía. Y cuando te fuiste, volví a una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo, Clara. Elegí una hoja de cálculo en lugar de ir tras de ti». Hizo una pausa. Ella no dijo nada, pero sus ojos estaban húmedos y los brazos que había cruzado sobre su estómago se tensaron un poco más. «No vine aquí para pedirte que volvieras. Seguiste adelante. Encontraste a alguien que está ahí. Y él te merece más de lo que yo jamás merecí. Vine aquí porque necesitaba que supieras que lo sé. Sé lo que hice. Sé lo que perdí. Y lo siento. No el lo siento que lo soluciona todo, sino el lo siento de alguien que finalmente comprendió la magnitud del daño que causó». Clara permaneció parada en el umbral durante un buen rato. La luz del restaurante que estaba detrás de ella proyectaba un contorno dorado alrededor de su cuerpo, como un marco. Había dejado de llover, pero la acera aún brillaba mojada. «Esperé 3 años para esto», susurró. 3 años. No porque quisiera oír una disculpa, sino porque quería saber que no estaba loca, que el dolor que sentía era real, que no me lo había inventado, que alguien en mi interior también sabía que se equivocaba. Una lágrima rodó por su mejilla, solo una. Se la secó con el dorso de la mano y dijo: «Ahora lo sé, y ahora puedo guardármelo para mí y seguir adelante de verdad». Entró en el restaurante y cerró la puerta. Rafael permanecía inmóvil sobre la acera mojada, con el corazón latiéndole a un ritmo que no reconocía. No era alivio, no era perdón. Era algo más difícil que ambos. Era aceptación. La aceptación de que las cosas no se pueden arreglar, solo reconocer. Aceptar que el mayor acto de amor que podía ofrecerle a Clara ahora no era regresar a su vida, sino dejarla ir en paz, sabiendo que su dolor había sido comprendido. En los días siguientes, algo cambió entre ellos. No se hicieron amigos, la herida era demasiado profunda para eso, pero la barrera entre ellos se fue debilitando. Clara empezó a aceptar su presencia en el restaurante sin tensión. A veces intercambiaban palabras que no tenían que ver con el menú. Una vez él le preguntó si había ido al obstetra, y ella respondió que sí, que el bebé estaba... La niña se llamaría Luisa. Él dijo que era un nombre bonito. Ella dijo: «Lo sé», y se dirigió a atender otra mesa, pero él vio que una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Una noche, 2 semanas después de su reencuentro, Rafael estaba en el restaurante cuando entró un hombre. Alto, delgado, con gafas redondas y el pelo revuelto. Llevaba una bolsa de la compra en una mano y un libro en la otra.
Se dirigió directamente a la cocina, como si conociera el lugar. De camino. Minutos después, salió con Clara, ayudándola a ponerse el abrigo y cargando su bolso al hombro, junto con la bolsa de la compra. Mateo. Rafael los vio marcharse juntos. Vio a Mateus ponerle la mano en la espalda con una ternura que reconoció como un gesto que no pide nada a cambio, sino que simplemente ofrece. Vio a Clara decir algo que hizo reír a Mateus. Los vio desaparecer calle abajo, uno al lado del otro, caminando despacio, a su ritmo. Observó hasta que doblaron la esquina y desaparecieron. Y notó algo que lo impactó más que cualquier palabra. Mateus llevaba el bolso de ella al hombro como si fuera lo más natural del mundo. Sin dudarlo, sin vergüenza, sin que nadie se lo pidiera. Simplemente cogió el bolso y se lo echó al hombro mientras caminaban. Un gesto tan sutil que la mayoría de la gente no lo notaría. Pero Rafael lo notó. Lo notó porque recordó que, en 5 años de matrimonio, nunca había llevado el bolso de Clara. Nunca se le había ocurrido llevarlo. Nunca se había dado cuenta de que había un bolso que llevar. Siempre había sido así, comprendió ahora. Los grandes amores no se demuestran con grandes gestos, declaraciones públicas ni regalos caros. Los grandes amores se demuestran con cosas invisibles, con la bolsa que alguien lleva sin que se lo pidas, con el té que aparece en la mesita de noche, con la cuna hecha con paciencia y uñas torcidas, con la mano que toca la espalda de alguien cansado, no para pedir nada, sino para decir, sin palabras, estoy aquí, te veo, no estás solo. Rafael no era un mal hombre. Ahora lo sabía, con la dolorosa claridad que solo la distancia puede brindar. No era malo, era ciego. Ciego ante la ceguera de quienes han dedicado tanto tiempo a luchar por sobrevivir que han olvidado cómo vivir. Ciego ante la ceguera de quienes confunden el éxito con la valía y el movimiento con la presencia. Había pasado toda su vida huyendo y ahora se daba cuenta de que había corrido al lugar equivocado. Y en ese momento, sentado a la mesa con un plato vacío y una servilleta arrugada, Rafael Monteiro comprendió algo que ningún MBA, ningún libro de negocios, ningún mentor de éxito le había enseñado jamás, que la mayor prueba de amor no es conquistar, sino soltar. No es ser el centro de atención, sino hacerse a un lado. No es ser el héroe de la historia, sino aceptar que la historia no te pertenece. Pagó la cuenta, dejó propina, y en la pequeña nota que escribió en la servilleta, simplemente escribió, para Luisa, porque todo comienzo merece ser celebrado. Junto con la nota, dejó un sobre. Dentro del sobre no había cheque, ni tarjeta de crédito, ni transferencia bancaria. Había una carta de 3 páginas, escrita a mano, con la letra torcida de alguien que no ha escrito a mano en años. La carta estaba dirigida a Luisa, la hija que Clara esperaba. Escribió sobre su madre, sobre quién era Clara antes de conocerla y sobre en quién se convirtió a pesar de él. Escribió sobre la bondad, sobre la fortaleza, sobre la dignidad de llevar una bandeja con la espalda recta cuando el mundo entero te oprime. Escribió que Luisa llegaría al mundo en brazos de la mujer más valiente que jamás había conocido, y que esto, en sí mismo, era la mayor herencia que uno podía recibir. Al final de la carta, escribió, no soy tu padre, no soy nadie en tu vida, pero si algún día alguien te dice que tu madre no fue suficiente, recuerda que sí lo fue, siempre lo fue. El problema nunca fue ella, el problema fueron aquellos que no supieron verlo. Rafael salió del restaurante esa noche por última vez. A la mañana siguiente, dejó el hotel y regresó a Belo Horizonte. En el coche, con la carretera de montaña desplegándose como una cinta oscura entre verdes colinas, pensó en todo. Pensó en Clara, en Doña Nilda, en Mateus, en Luisa. Pensó en la cocina caliente, en el café amargo, en el delantal que llevó puesto durante 1 hora. Pensó en la lluvia, en el paraguas devuelto, en la media sonrisa. Y pensó en qué hacer con lo que le quedaba de vida. 3 meses después, Clara recibió una carta en el restaurante. Era un sobre grande y marrón con el sello de un notario. Dentro, encontró un documento oficial. Rafael había creado un fondo educativo a nombre de Luisa Campos, usando el apellido de Clara, no el suyo. El fondo garantizaba una educación completa, desde la primaria hasta la universidad, sin condiciones, sin requisitos y sin necesidad de contactarlo. Junto al documento, una breve nota. Esto no es para aliviar mi culpa. Es porque todos los niños merecen tener las puertas abiertas. Cuídala bien. Sé que lo harás. Clara sostuvo el papel durante un buen rato. Doña Nilda, que estaba a su lado, le preguntó qué era. Clara respondió, es alguien que intenta ser quien debería haber sido. No lloró. Dobló el documento, lo metió en el sobre y lo guardó en el fondo de su bolso. Luego se ató el delantal, se acomodó la barriga y fue a atender la mesa 6, donde pedían el plato del día. Luisa nació un martes de abril, a las 4:19 de la mañana, en un hospital público de Ouro Preto.
Mateus sostenía la mano de Clara y doña Nilda rezaba en el pasillo. Pesó 3 kilos y 200 gramos. Tenía los grandes ojos de su madre y las manos inquietas de alguien que llegó al mundo con ganas de tocar cosas. El parto duró 6 horas. Clara no gritó ni una sola vez, a pesar de que el dolor era mayor que cualquier cosa que hubiera sentido jamás, y había sentido mucho. Mateus permaneció a su lado todo el tiempo, tomándole la mano, secándole el sudor de la frente con una toalla húmeda, diciéndole: estoy aquí, como un mantra, que no sabía si la calmaba más a ella o a él mismo. Cuando el médico dijo: empuja, Clara empujaba con una fuerza que parecía provenir no solo de su cuerpo, sino de algún lugar más antiguo, más profundo, como si todas las mujeres de su historia la estuvieran empujando. Su madre, su abuela, su bisabuela, todas las mujeres que llevaron hijos, dolor y esperanza en los mismos brazos cansados. Y cuando Luisa lloró por primera vez, ese llanto agudo e indignado de alguien que acaba de ser arrancada del único lugar cálido y seguro que conocía, Clara sintió algo que ninguna palabra en ningún idioma podía describir. No era felicidad. Felicidad es una palabra demasiado pequeña para lo que sucede cuando una mujer destrozada por la vida sostiene en sus brazos la prueba de que la vida aún no ha terminado de dar lo que tenía que dar. Era plenitud, era la llegada. Era el sonido de una puerta que no se cierra, sino que se abre. Clara lo apretó contra su pecho y sintió, por primera vez en años, que el vacío que llevaba dentro, ese vacío excavado por cada noche solitaria, cada cena fría, cada almohada vacía, cada puerta cerrada, finalmente comenzaba a cerrarse. No por un hombre, no por dinero, sino por esa criatura cálida y ruidosa que se aferraba a su cuerpo como si dijera: estoy aquí, te elegí, me quedaré. Mateus cortó el cordón umbilical. Lloró más que Clara. Doña Nilda entró en la habitación con una olla de sopa de pollo que había traído de casa y dijo: come, niña, necesitas fuerzas. Y Clara comió. Y se durmió. Y cuando despertó, allí estaba Luisa, durmiendo en la cuna transparente junto a la cama, con los deditos cerrados como si sostuviera algo invisible y precioso. En Belo Horizonte, Rafael se enteró del nacimiento a través de doña Nilda, con quien mantenía contacto telefónico esporádico. Ella lo llamó. Le dijo que la niña estaba sana, que Clara se encontraba bien y que le agradecía la fruta que él le había enviado la semana anterior. Colgó el teléfono y se quedó en su oficina, mirando por la ventana los edificios de Savassi que reflejaban la luz. Sintió algo que no podía describir. No era alegría, porque el niño no era suyo. Tampoco era tristeza, porque el niño pertenecía a Clara. Y Clara merecía esa alegría. Era algo intermedio, una mezcla de gratitud y pérdida. Gratitud por saber que Clara estaba bien. Pérdida por saber que él nunca formaría parte de ese bienestar. Y todo estuvo bien. Por primera vez, todo estuvo bien. En los meses siguientes, Rafael empezó a cambiar. No de forma drástica, no de la noche a la mañana, no como en las películas donde el protagonista despierta, transformado tras una revelación. Cambió poco a poco, como alguien que empieza a reformar una casa antigua. Primero arregla una puerta, luego una ventana, después pinta una pared y un día mira a su alrededor y se da cuenta de que es un lugar diferente. Redujo su jornada laboral, delegó más, contrató a un director ejecutivo para la empresa principal y se distanció de las operaciones diarias. Comenzó terapia, algo que 3 años antes habría considerado una señal de debilidad. En la primera sesión, cuando el terapeuta le preguntó qué lo había llevado allí, respondió: dejé ir a la mejor persona de mi vida porque pensé que una hoja de cálculo era más importante y necesité verla embarazada, sirviendo mesas en un restaurante de carretera para comprender que estaba equivocado. La terapeuta guardó silencio por un momento, luego dijo: empecemos por ahí. Y así comenzó. Sesión tras sesión, semana tras semana, Rafael derribó los muros que había construido en su interior desde la infancia. Muros de hormigón emocional que lo protegían de su padre, de la pobreza, de la vergüenza, pero que también lo protegían de todo lo bueno, de la vulnerabilidad, de la intimidad, de la capacidad de estar presente. Descubrió que el niño que a los 7 años reprimía sus lágrimas nunca había dejado de hacerlo. Reprimía tanto que había olvidado lo que era sentir. Y cuando Clara le daba amor, no sabía qué hacer con él, como quien recibe un regalo envuelto y no sabe cómo abrirlo. El terapeuta le dijo una vez: no fracasaste por ser malvado, fracasaste por estar aterrorizado. Construiste un imperio para demostrar que ya no eras aquel niño tirado en el suelo, pero aquel niño nunca se fue. Y mientras él siga ahí, seguirás construyendo imperios para escapar de él. Rafael lloró durante esa sesión. No fue el llanto explosivo de aquella noche en el hotel de Ouro Preto. Fue un llanto lento y silencioso, como el de alguien que derrite un glaciar que tardó 30 años en formarse.
La terapeuta lo permitió. No le pidió que parara. No le ofreció un pañuelo. Simplemente se quedó allí, presente, como Clara lo había hecho tantas veces, como Mateus lo hacía ahora, como doña Nilda lo hacía cada día en la cocina. Simplemente se quedó allí. Volvió a visitar a su madre en Contagem. Hace años que no voy. La última vez fue en Navidad, e incluso entonces solo se quedó 2 horas, con el móvil en la mano todo el tiempo, contestando correos entre bocado y bocado de pavo. Su madre no se quejó, nunca se quejaba. Doña Marlene era de las que se tragaban el dolor en silencio, igual que su hijo, igual que todas las mujeres de la familia, como si el dolor fuera una herencia que se transmite de madre a hijo junto con el color de los ojos y la forma de la cara. La encontró anciana, con las manos más ásperas y el pelo más blanco, pero con la misma mirada severa de quien había aprendido que la vida no regala nada. La casa seguía igual, el sofá de plástico, la imagen de la Virgen en la pared, el viejo televisor en la esquina, el olor a desinfectante con aroma a pino mezclado con el de las alubias cocinándose en la estufa, todo en el mismo sitio. Como si el tiempo hubiera transcurrido afuera, pero se hubiera detenido adentro, esperando el regreso de alguien. Ella lo recibió con una taza de café y una reprimenda. «Desapareciste, muchacho. Creí que estabas muerto». Él la abrazó. Al principio, ella se mostró rígida, incómoda, porque no estaban acostumbrados a los abrazos en esa familia. Los abrazos eran algo que veían en la televisión, en las telenovelas, entre personas que tenían tiempo y permiso para sentir. En su familia, sentir era peligroso. Sentir significaba bajar la guardia. Sentir significaba dejar salir las lágrimas, y las lágrimas no podían salir porque llorar no llena el estómago. Pero él la abrazó de todos modos, y ella se ablandó. Lentamente, como el hielo que se derrite al sol, se ablandó, y se quedó allí, en el abrazo, por un tiempo que ninguno de los dos pudo recordar. Ella lo contó. Y cuando se separaron, tenía los ojos rojos, pero no dijo nada al respecto. Solo se arregló el cabello y dijo: «Siéntate, los frijoles ya casi están listos». Se sentó. Y mientras comía arroz con frijoles en la mesa de formica de la cocina de su madre, con el ventilador de techo girando y una telenovela de fondo, Rafael sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. No la pertenencia de eventos de gala y salas de juntas, sino la pertenencia primaria y visceral de estar en el lugar de donde provenía, comiendo la comida que lo había formado, mirando el rostro de la persona que lo trajo al mundo. La pertenencia de alguien que no necesita demostrarle nada a nadie, porque está en presencia de alguien que lo conoce desde antes de que existiera. Empezó a invertir en proyectos sociales, no por filantropía superficial, ni como estrategia de imagen, sino porque comprendía que el dinero que no se destina a construir algo humano es solo papel con números. Financió una guardería en Contagem. Patrocinó becas para los hijos de lavanderas, como lo fue su madre. Creó un programa de microcréditos para mujeres emprendedoras en comunidades desfavorecidas. No puso su nombre en nada. No concedió entrevistas. No apareció en revistas. Lo hizo discretamente, como lo habría hecho Clara. Un año después de su reencuentro en Ouro Preto, una tarde de octubre, Rafael recibió un mensaje en su celular. Era de un número desconocido. El mensaje contenía solo una foto. En la foto, un bebé de ojos grandes sostenía un osito de peluche, sentado en el regazo de una hermosa mujer morena con una sonrisa cansada. Detrás de ellos, un hombre con gafas redondas sonreía como si acabara de ganar la lotería, y el pie de foto constaba de 4 palabras. Luisa dice gracias. Clara. Rafael miró fijamente la foto durante mucho tiempo. Miró a los ojos de Luisa, que eran los ojos de Clara. Miró la sonrisa de Clara, que era la una sonrisa que no había visto desde los tiempos del pequeño puesto en la Rúa São Paulo. Miró a Mateus, el hombre que estaba allí, que se quedó, que armó la cuna con sus propias manos, que dejó caer tomates en su pie y transformó eso en el comienzo de algo real. Y sonrió, una sonrisa que no era ni alegre ni triste. Era la sonrisa de alguien que comprendía. De alguien que por fin comprendía que el amor no es posesión, ni conquista, ni trofeo. El amor es presencia. Es una cuna construida con tus propias manos. Es un café fuerte en una cocina cálida. Es quedarse cuando es más fácil irse. Es estar ahí, simplemente estar ahí. Rafael guardó la foto, dejó el móvil y volvió a la vida. No a la vida que tenía antes, esa vida de hojas de cálculo, trajes y camas vacías, sino a una nueva vida, una vida en construcción. Una vida que no era perfecta, ni completa, ni de película, pero era real y era suya. Nunca volvió a casarse. No porque hubiera cerrado su corazón, la terapia se había encargado de abrir las puertas cerradas, sino porque aún no había encontrado a alguien que preparara brigadeiro, un dulce de chocolate brasileño, en un recipiente de plástico y llevara mantas a una tienda vacía.
Tal vez lo haría, tal vez no. Y por primera vez en su vida se sintió en paz con el tal vez. Aprendió que no todo necesita un plan, una meta, una fecha límite. Algunas cosas simplemente suceden cuando dejamos de correr y permitimos que la vida fluya. Mantenía un contacto discreto con doña Nilda, quien se convirtió en una especie de consejera distante. La llamaba cada 2 semanas para preguntarle por el restaurante, su salud y el negocio. Doña Nilda le contaba las novedades, el techo que necesitaba reparación, la nueva receta de pollo que encantaba a los clientes, la telenovela que estaba viendo. Nunca hablaba mucho de Clara, a menos que él le preguntara. Y cuando preguntaba, la respuesta siempre era la misma. Está bien, jovencito, está muy bien. Sin embargo, había noches en que el apartamento se volvía demasiado silencioso y los fantasmas regresaban. Noches en que se sorprendía mirando hacia el lado izquierdo de la cama y veía, como un espejismo, la huella del cuerpo, la voz de Clara en el colchón. Noches en las que se despertaba a las 3 de la mañana e iba a la cocina a prepararse un café que no se tomaba, solo para oír el sonido de algo, el agua hirviendo, la cuchara golpeando la taza, cualquier cosa para llenar el vacío. En esas noches, abría el móvil y miraba la foto de Luisa, sus grandes ojos, el osito de peluche, la sonrisa de Clara. Y recordaba que, si no podía deshacer el pasado, al menos podía disfrutar del presente. Y así, los meses se convirtieron en años, y Rafael Monteiro, el genio que surgió de la nada, el hombre que apareció en la portada de una revista, el millonario que entró en un restaurante y vio a su exesposa embarazada sirviendo mesas, se convirtió gradualmente en alguien que jamás imaginó ser. Un hombre común, un hombre que visita a su madre los domingos, que financia guarderías sin poner su nombre en la fachada, que llora en terapia, que lleva el bolso de su madre cuando van juntos al mercado, que aprendió, tarde, pero aprendió, que el valor de una persona no se mide por su saldo bancario, sino por su capacidad de estar ahí cuando alguien la necesita. Y en Ouro Preto, en una casa con una fachada azul desconchada, un pequeño helecho en la ventana y un tendedero en el patio, Clara acostó a Luisa en la cuna de madera, la arropó con una manta que doña Nilda había tejido y se quedó allí, observando cómo respiraba su hija. Mateus apareció en el umbral de la habitación con una taza de té en la mano y esa sonrisa tranquila suya, y dijo: «Ven a la cama, mañana es temprano». Ella lo miró, al té, a la sonrisa, a la brutal sencillez de aquel momento. Un hombre que ofrecía té, una cama y su presencia, sin coche blindado, sin reloj suizo, sin 140 millones de reales. Solo él, allí, como siempre. «Ya voy», dijo, «solo 1 minuto más». Y allí se quedó, observando a Luisa dormir, escuchando su respiración, débil y constante como un pequeño reloj que marca el tiempo de todo lo que estaba por venir. Y sintió, en lo profundo de su pecho, en ese lugar que el dolor había abierto y que la vida había vuelto a llenar, algo que no era felicidad, en el sentido más profundo de la palabra. Era algo más profundo, más silencioso, más verdadero. Fue un momento tranquilo, la paz de quien cruzó el desierto y encontró agua. La paz de quien lo perdió todo y descubrió que no todo era todo, y que un poco, cuando es verdad, es más que suficiente. La paz de quien fue invisible y aprendió a verse a sí mismo. La paz de quien cargó bandejas, vientres, soledad y miedo, y aún así, no doblegó la espalda. Clara apagó la luz, dejó la puerta entreabierta. Fue a la habitación donde Mateus ya había dejado el té en la mesita de noche y estaba recostado con un libro sobre el pecho, medio dormido, medio expectante. Se acostó a su lado. Él estiró el brazo y ella apoyó la cabeza en su hombro como hacía todas las noches y cerró los ojos. Afuera, Ouro Preto dormía bajo las estrellas. Las iglesias barrocas eran siluetas oscuras contra el cielo. Las verdes colinas parecían atalayas, y en algún lugar entre las montañas y las calles empedradas, entre las ollas de doña Nilda y los libros de Mateus, entre la cuna de madera y el helecho en la ventana, la vida seguía haciendo lo que siempre hacía: herir, sanar, romper, reconstruir. Y Clara durmió. Durmió como no había dormido en años. Durmió como quien por fin ha encontrado el lugar donde siempre debió estar. No en un palacio, no en un ático de lujo, no en los brazos de un hombre que conocía el precio de todo y el valor de nada. Ella dormía en una casa sencilla, en una ciudad antigua, junto a un hombre sencillo que jamás aparecería en la portada de una revista, pero que estaba allí, que se quedó, que siempre se quedaría. Y eso, al fin,